Abra su Biblia, por favor. El libro de Apocalipsis, capítulo 3. El verso 7. La palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos estado estos domingos escudriñando en este precioso libro de Apocalipsis, que hemos estado meditando en el mensaje a las 7 iglesias. Y esta mañana estaremos en el desafío de poder escudriñar el mensaje a la iglesia en Filadelfia, una iglesia muy especial, en un mensaje también con una característica muy especial. Es uno de los mensajes a las iglesias en las que no se encuentra de manera explícita una exhortación a la iglesia, sino más bien un consejo e instrucciones de ánimo y de permanencia. La iglesia a Filadelfia, el mensaje a la iglesia en Filadelfia es un mensaje que nos presenta escenarios de circunstancias muy complejas, y para que nosotros esta mañana podamos hacer una hermenéutica apropiada, permítame hacer una contextualización muy breve de el escenario en el que se desenvolvía la iglesia en Filadelfia. Uno de los escenarios que es importante tener en cuenta de Filadelfia es que esta iglesia, esta ciudad más bien, era una de la más pequeña de las 7 iglesias, de las 7 ciudades. Era la ciudad más pequeña en número de habitantes y también más débil, si vale el término,
económicamente, comparándola con el movimiento económico que había en las otras ciudades. Habíamos mencionado de que estas ciudades se encuentran en el Asia Menor. La distancia entre la una y la otra generalmente estaba entre 50, 80 kilómetros de distancia. Filadelfia se encuentra aproximadamente a 48, 50 kilómetros de Sardis. Y como hemos visto, una de la otra hay una distancia similar, de tal forma que eran iglesias que tenían una influencia bastante importante y, vamos a decir así, también una comunión, una relación también sostenida entre una iglesia y la otra. Filadelfia se encontraba fundada geográficamente en una falla, perdón la redundancia, geográfica, de tal manera que se experimentaba en la región fuertes terremotos. Uno de ellos acontece a mediados del primer siglo y destruye la ciudad completamente, un terremoto devastador que deja la ciudad en escombros, de tal forma que la ciudadanía había salido de Filadelfia y se consideraba, los historiadores mencionan, de que se consideraba una locura vivir en Filadelfia, porque la situación geográfica de Filadelfia era en una falla, decíamos, ¿no?, tectónica que producía fuertes sismos y terremotos, de tal manera que consideraban una locura vivir en Filadelfia, y muchos no volvieron y quedaron en sus alrededores, pero otros volvieron y empezaron la reconstrucción de la ciudad. Es importante mencionar de que Filadelfia es fundada con una característica muy interesante. Filadelfia quiere decir amor fraternal o el amor de hermano. Se podría traducir también en su versión original, el que ama a su hermano. Porque Filadelfia es fundada en la relación de dos hermanos, Átalo II y su hermano Eumenes II. La historia de ellos es una historia muy interesante. Eumenes, que era rey en ese momento, cuenta la historia que él sale en una incursión militar y llega la noticia a la ciudad de que había sido asesinado, había muerto, de tal manera que Átalo, su hermano menor, ellos que tenían una relación muy especial y muy de amor muy intenso entre los dos hermanos, dice que el Imperio Romano apoya y le da su venia y su respaldo, vamos a decir así, para que él asuma el reino, y él lo asume el reino, pero surge un escenario especial ahí en la historia de que Eumenes aparece vivo. Regresa a la ciudad. Él había logrado escapar de la situación en la que se encontró, y cuenta la historia de que Átalo II, su hermano, a pesar de que le habían mencionado y le habían dicho de que tenía todo el apoyo de Roma para que por último ejecute a su hermano y se quede con el reino, él decide dimitir del trono y devuelve la corona a su hermano por el amor que le tenía. De tal forma que pasado el tiempo y una vez muerto su hermano, ya asume el gobierno, pero lo asume ahora de manera correcta y funda, en honor al amor que tenía por su hermano,
esta ciudad que se llama Filadelfia. Átalo también se le conoce como Filadelfo. Caracterizó a Filadelfia un código de honor en el Asia Menor muy especial y muy importante. Permítame decirlo de nuevo. Era una ciudad de ciudadanos, de sus pobladores tenían una característica muy especial, y era que ellos tenían una lealtad, un código de honor muy importante, muy elevado en lo que respectaba al compromiso y la lealtad. Tanto así que su historia nace con esa lealtad, su historia nace con ese compromiso del uno para el otro, de ese amor que les había permitido mantener esa lealtad. De tal manera que secularmente Filadelfia tenía ese código de honor que todavía en las regiones de Asia son códigos de honor que persisten hasta el día de hoy, de que esa fuerza en el compromiso y en la palabra eran códigos de honor muy importantes en ese momento y que han persistido aún en el tiempo en las características de esas ciudades. Filadelfia se funda así, y una vez fundada Filadelfia, Roma toma la decisión de que se encontraba en un escenario geográfico, además estratégico para la expansión del helenismo. Perdón que yo hable un poquito de historia para iniciar, va a ser importante, verán ustedes, nos va a ayudar en un momento. Cuando hablamos del helenismo, estamos hablando de la cultura griega que fue asimilada por el Imperio Romano, y luego el Imperio Romano tomó la cultura griega como la cultura del imperio y empezó a imponerla, creo es la palabra más apropiada, a imponerla en todo el Imperio Romano. De tal manera que Filadelfia, que tenía su cultura, sus características, recibe una instrucción de parte de Roma y se la llama la puerta a Asia. La expresión era la puerta abierta a Asia. Y por eso ustedes leen luego que el Señor le dice: yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ahora le explico cuál era la primera puerta de la que se hablaba en Filadelfia. La puerta que habían los romanos planificado, diseñado para Filadelfia, era que Filadelfia iba a ser el lugar desde el cual toda esa región de Asia hacia adelante iban a ser utilizadas para expandir la cultura griega, el helenismo. Quiere decir, Roma iba a utilizar como un centro de operaciones importantísima a Filadelfia, para que a partir de ahí la cultura griega, que estaba adoptada por el Imperio Romano, sea luego impuesta a todos los países que estaban bajo el imperio. Uno de los escenarios culturales, por supuesto, más importantes era el idioma. Y Filadelfia tenía su propio idioma en la región de Lidia. Cuando recibieron esa instrucción, ellos tuvieron que dejar su idioma. Se les prohibió continuar hablando su propia lengua y empezaron a ser instruidos y a recibir la cultura griega y también el lenguaje griego. Ellos empezaron a hablar en griego y tomaron la cultura, la adoptaron y fueron obviamente preparados para ese objetivo del Imperio Romano. Hasta aquí había muchas circunstancias difíciles en el escenario de Filadelfia. Estamos hablando de que Filadelfia como ciudad había perdido todo. Ahora vamos a hacer esa hermenéutica de ver que, bueno, lo que hemos hablado es de la ciudad y ahora tenemos una iglesia dentro de la ciudad. La iglesia también era la iglesia más pequeña en el Asia Menor. Por eso dice la palabra del Señor de que tiene poca fuerza. Cuando habla la referencia en el original, cuando dice y tienes poca fuerza, está hablando de su estructura. Quiere decir,
la iglesia de Filadelfia había sido también devastada por el terremoto. Económicamente la ciudad estaba levantándose de una catástrofe natural. El Imperio Romano los había eximido de impuestos para que toda la fuerza económica pudiesen utilizarla en la reconstrucción de Filadelfia, pero la iglesia no había estado eximida de todos los problemas que estaban viviendo, de tal manera que la iglesia también estaba experimentando esos problemas, y era una iglesia, dice la palabra del Señor, y la historia nos dice que era una iglesia pequeña. No era una iglesia de muchos miembros, sino más bien una iglesia de no muchos miembros que habían experimentado problemas y circunstancias tanto naturales como otras circunstancias intensas que la palabra del Señor menciona, y vamos a resaltarlas para entender. Otro escenario fuertísimo que vivió Filadelfia es que Filadelfia fue atacada religiosamente de una manera implacable. Permítame hacer otro poquito de historia. En ese momento, en el momento del primer siglo, las iglesias, o voy a decir así, la religión judía se encontraba organizada antes de la destrucción del templo en el año 70, con el templo en Jerusalén, pero tenía en todas las demás ciudades, a partir de la diáspora, quiere decir cuando ellos huyeron y se esparcieron por todo el mundo conocido, los judíos, donde a la ciudad que llegaban, ellos formaban una especie de iglesia que le llamaron sinagoga. ¿Está bien? Tenían un anciano que era el principal de la sinagoga, que fungía como una especie de pastor de la sinagoga, y todos los judíos y los prosélitos quería decir alguien que no era judío, pero adoptaba la religión judía y se convertía al judaísmo y empezaba a tomar la religión judía como su religión. Ellos se reunían en la sinagoga. Es importante entender lo siguiente: en el siglo I, la iglesia primitiva no tenía a su inicio la concepción, el entendimiento de que el evangelio era para todos. Pedro, Juan, Tomás, todos los apóstoles tenían la primera percepción de que el evangelio y la salvación era solo para los judíos. Cuando ellos recibieron la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos estaban pensando en las sinagogas de todos los lugares donde iban a ir a predicar. Ellos iban a ir a predicarle, llegaban a un lugar, buscaban a la sinagoga y le predicaban a los judíos de esa ciudad. La primera instancia, el primer impacto, la primera comprensión de la iglesia, de los apóstoles, era que la salvación era para los judíos. Y la primera iglesia fue prácticamente exclusivamente judía, mi amado hermano. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a ver que los primeros cristianos fueron netamente judíos y a lo mucho prosélitos. De tal manera que cuando ellos llegaban a una ciudad, lo primero que hacían, aún el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Llegaba y visitaba, ¿qué cosa? La sinagoga. Ellos llegaban primero y le predicaban a los judíos, a los que consideraban el pueblo de Dios por tradición. Pero pasaron los años y las décadas. Ya hubo la claridad de entendimiento. Arrancó con el apóstol Pedro, ¿verdad? Y con Cornelio, ese escenario que el Señor le muestra, un lienzo que descendía con todo tipo de animales, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. No puedo comer, no voy a comer. Y entonces el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado con mi sangre. Entonces él no entendía cuál era la analogía, cuál era la interpretación de la visión. Y el Señor lo lleva donde Cornelio, un gentil con pedigrí, ¿no? Quiere decir, era de pura cepa, digamos, ¿no? Todos sus ancestros eran gentiles. Y Pedro, cuando llega como Pedro, pues nomás, ¿no? Y le dice: ¿por qué me mandaste llamar?
si tú sabes que es abominación para nosotros, más o menos así, ¿no? Nos da asco a nosotros entrar en la casa de un gentil. Ese gentil, Cornelio, era un militar. O sea que le pudo haber costado la cabeza a Peter, digamos, ¿no? Pero Peter era Peter, ¿no? Y Peter le habla así, le dice así, y él le dice, mira, yo tuve una visión. Y en la visión, Dios me dijo que te mande a llamar y que tú ibas a traer el mensaje de salvación. Y Pedro les predica y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo desciende y ellos son nacidos de nuevo, aceptan el Evangelio, aceptan la palabra, y no solamente que nacen de nuevo, sino que son bautizados con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas como ellos habían hablado ahí en Pentecostés. Y Pedro quedó atónito. Dice, no lo puedo creer. También para los gentiles había sido la gracia y la salvación. Qué tremendo. Pero eso, decírselo a un judío, era complejo. Y fue tan complejo todo esto que esta revelación que había sido un misterio por los tiempos, lamentablemente el pueblo de Dios, los judíos que cerraron su corazón, endurecieron su corazón, quedaron en las sinagogas y se declararon enemigos a muerte del Señor Jesús, del Evangelio, del cristianismo. Y empezaron a perseguirlos a muerte. Y viajaban por iban a las sinagogas, iban con cartas de los principales sacerdotes. Uno de ellos fue Saulo de Tarso. Iba con cartas para apresar a los que estaban predicando. ¿Por qué? Porque iban a otra ciudad. Una ciudad que no estaba ni en Jerusalén ni en Judea siquiera. Era otra ciudad, pero allá había una sinagoga. Y obviamente los hermanos, los cristianos, conforme fueron yendo a sus ciudades, ellos predicaron. Y predicaban como habían recibido y eran judíos, predicaban en las sinagogas. Y muchos de las sinagogas se convertían. Y una vez convertidos, ellos entendían la palabra del Señor y empezaban a vivir lo que la palabra del Señor enseña. La doctrina de los apóstoles empezaron a recibirla y a vivirla. Pero hubo un gran número, lamentablemente, de judíos que no se convirtieron. Y quedaron en las sinagogas y se declararon enemigos a muerte. Y odiaron intensamente el nombre del Señor y a sus seguidores. De tal manera que algunos que se convertían, entre comillas, entraban camuflados a las iglesias y trataban de judaizar a los creyentes, quiere decir, sacarlos de la fe, del evangelio. Había un ataque que ya era demoníaco, que ya no era directamente humano, de religión a religión, no, ya era de percepción judía, mosaica, contra algo que no estaban aceptando, endurecidos sus corazones. No, ya había una estrategia satánica. Por eso dice la palabra del Señor, los de la sinagoga de Satanás. Ya estaba el enemigo en medio del asunto, urdiendo y tramando para destruir. Y entraban dentro de las congregaciones y trataban de judaizar y entraban con la religión. Y permítame decirle lo siguiente: una de las luchas más intensas, aparte de las circunstanciales que vivió Filadelfia tuvo que luchar contra uno de los ataques más difíciles que enfrenta la iglesia, mi amado hermano. Más difíciles porque es difícil de reconocer, es difícil de discernir, y es el ataque que despliega el enemigo utilizando como herramienta la religión. Y es un problema, es una circunstancia y una situación que vive la iglesia de Filadelfia, lo vivió y sigue viviendo y ha vivido la iglesia por todos los tiempos, aún el día de hoy. Y permítame, para que podamos entender de qué se trata el asunto, permítame explicar qué es la religión, porque a veces suena medio raro, ¿no? Una contradicción entre religión y qué estamos hablando de la palabra, qué es el tema. Permítame decirle lo siguiente: voy a hacer dos proposiciones teológicas. La primera es que el apóstol Pablo, para darle fuerza a lo que vamos a decir, fue enemigo de la religión en todo su ministerio. Cuando leemos
en las cartas del apóstol Pablo, vemos cada carta fue una carta en respuesta a la religión que estaba atacando a la iglesia. La carta a los Gálatas fue una carta que escribió con un problema muy similar al de Filadelfia. Los judaizantes habían entrado a la iglesia en Galacia y habían empezado a enseñar de que debían, además de aceptar al Señor, debían hacerse sacrificios para poder recibir la bendición de Dios. Tanto así que ya habían cruzado una línea muy delgada, de que estaban ya hablando de la salvación, hablando de la justificación a través de los ritos de la ley de Moisés. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Fíjense que utiliza la misma fuerza, él discerniendo, identificando que había un problema demoníaco por detrás. Y le dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para que ustedes se aparten de la doctrina pura de Cristo Jesús? ¿Quién los embrujó? Aquí la palabra del Señor vuelve a decir, ya el apóstol Juan, escribiendo el mensaje a las iglesias directamente del Señor Jesús, y vuelve a escribir y dice: los de la sinagoga de Satanás. Y ahora permítame explicar para que podamos entender esto que estamos hoy día escudriñando. Miren, la religión se define de la siguiente manera. Póngale atención, porque con esto vamos a poder entender, encender un foco muy importante en nuestro entendimiento como creyentes. La religión es un conjunto de normas, un conjunto de preceptos, un conjunto de conceptos, leyes, instrucciones que supuestamente nos hacen aceptables, agradables delante de Dios, y escuche bien, y merecedores de la bendición de Dios, sin la necesidad de tener comunión con Dios. A ver si puedo explicarlo nuevamente. A ver si lo puedo explicar ahora. Mire usted, la religión, ahora lo voy a parafrasear. La religión es un conjunto de reglas que dicen: esto sí se puede, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Si usted cumple esas reglas, es lo que está diciendo la religión, usted merece. La religión le dice: usted merece la bendición de Dios. Pero no necesita, no será necesario tener comunión con Él. Mire lo que le pasó al joven rico en esa conversación con el Señor. Fue justamente eso. Yo la voy a parafrasear. El joven rico se acerca al Señor y le dice: maestro, bueno. Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. El Señor estaba mirando si ese joven estaba entendiendo que Él era el Mesías, pero él no había entendido que Él era el Mesías. Y Él le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo lo voy a parafrasear. ¿Sabe qué estaba diciéndole el joven rico? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Sin necesidad de seguirte, de ser amigo tuyo, de reconocerte como Mesías, de tener una amistad contigo, de tener una intimidad contigo. ¿Qué necesito para ser salvo y no necesitarte a ti? Esa era la charla, mi amado hermano. Y hoy día la religión sigue siendo lo mismo. Por eso el Señor le dice a él: ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres salvarte a ti mismo? Vende todo lo que tienes, ve y dáselo a los pobres, y luego ven, porque no te va a alcanzar, y sígueme. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Será imposible. No es posible que tú llegues al Padre, porque hay un solo camino al Padre, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Hoy día se está predicando muchísimo, y la doctrina que se está predicando es que debemos perseguir la bendición y no tener comunión con Él. Hoy día se sigue predicando: mire, mi amado hermano, si usted hace esto y esto, usted va a tener la bendición.
si usted pacta, si usted siembra, si usted hace no sé quién y no sé cuál, va a tener la bendición de Dios y no necesita tener comunión con Dios. Y eso se llama religión. Porque la religión lo que hace es separarte de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no quiera bendecirnos, mi amado hermano. Lo que estoy queriendo significar es que lo que Dios quiere es tener comunión con nosotros. Y todo lo demás será añadido, mi amado hermano. Pero serán añadiduras, mi amado hermano. No es el fin. Y hoy día se está predicando que el fin es la bendición. El fin es lo material. Que si usted pone no sé cuánto, Dios le va a dar multiplicado por no sé cuánto. Y hay un negocio a toda mecha. Y todo el tema es económico. Todo el tema es material. Y Dios es espiritual, mi amado hermano. El fin de Dios no es lo material, porque aquí no nos vamos a llevar nada. Esto es una chispa en medio de la eternidad, mi amado hermano. Y hoy día se está predicando como si nos fuéramos a quedar aquí. Y cuando nos vayamos, no sé, me parece que hubieran escuchado más bien a los egipcios, ¿no? Capaz que los pusieran en un sarcófago con todinha su riqueza y se puedan ir con toda. Nada. Desnudo vinimos, desnudo nos vamos a ir, dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, no hagan tesoros en la tierra. Háganlos en el cielo, mi amado hermano. Y no está diciendo el Señor que no te quiere bendecir. Lo que está diciendo el Señor es que lo principal, el fin, no es la bendición material, no es lo que te va a dar. El fin, mi amado hermano, es que Él te ama y Él quiere que tú lo ames. Y sabe que mi amado hermano, Filadelfia lo había entendido. Filadelfia había pasado por circunstancias tan difíciles, lo había perdido todo. Todo. ¿Y sabe qué? Hay doctrinas que hoy dicen, mire mi hermano, si usted no le está yendo bien, es que usted está en pecado y no sé quién y no sé cuál. Déjeme decirle que Filadelfia estaba en terribles problemas en su vida. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Mira, todos te están mirando y dicen que eres pequeña, que eres débil. Pero quiero decirte algo, mira lo que voy a decirle, mi amado hermano. ¿Sabe qué? No eran muchos en Filadelfia, pero cada uno de Filadelfia valía por muchos de otras iglesias. ¿Sabe qué? Tal vez las otras iglesias, hermanas de Filadelfia que hemos estudiado, eran miles. Pero ¿sabe qué? De esos miles no habían ni 100 que eran fieles a Dios, que eran leales al Señor. Pero en Filadelfia, no sé, póngale que eran 250, 200 eran de pura cepa, de madera fina, eran de oro, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Los estaban persiguiendo, los querían matar, los querían destruir y ellos permanecían firmes. Dice, pero yo tengo esto, le dice, que tú has permanecido firme, que tú has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia la guardaste, dice el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Ellos estaban, me imagino, ya cansados de tanto problema. Mira, terremoto, temblor. Construían, pronto, temblor, pronto de nuevo abajo. Y los pobres otra vez en su carpita, ¿no? Y empezaban a construir de nuevo. Y todo parecía que les estaba yendo mal y mal y mal. Y el Señor le dice, yo voy a estar contigo en medio de la prueba. Y te voy a poner como pilar, como columna en el templo de mi Dios. Y te voy a poner el nombre, escribiré el nombre de mi Dios en ti. Y mi nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? Tú tienes intimidad conmigo y la seguirás teniendo eternamente y para siempre. Porque tú elegiste lo que es hermoso. Así como le dijo el Señor, ay a Marta, 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 tan turbada y afanada. Mira, María escogió la mejor parte y no le será quitada. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Filadelfia había entendido que no había nada más hermoso, nada más precioso, nada más importante que la presencia de Dios y estar en comunión, en intimidad con el Señor. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Los romanos te llamaron puerta,
puerta para llevar el helenismo a Asia. Pero yo quiero decirte algo, que de toda circunstancia, de todo escenario, por más adverso que parezca, por más contradictorio que parezca, yo voy a utilizarlo para levantar mi nombre, y tú serás mi instrumento, y yo te llamo puerta, y serás una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y sabe qué estaba diciendo el Señor? Tú llevarás mi palabra. Se conoció a Filadelfia como la iglesia misionera, como la iglesia evangelista, mi amado hermano. ¿Quiere que le diga una cosa más? Todas las demás iglesias, las 6 iglesias restantes, no persistieron en el tiempo. La única que persistió hasta el día de hoy es Filadelfia. Todavía hay las iglesias de Filadelfia en una ciudad que ya no se llama Filadelfia, pero están ahí. Persistieron y se conoció a Filadelfia por una iglesia misionera. ¿Sabe qué? El Señor le dice: todos dicen que tú eres débil, pero en una iglesia que en medio de sus dificultades, de sus circunstancias, de su escenario, de los terremotos, de haberlo perdido todo, de estar siendo perseguida, tomó la decisión de hacer lo correcto delante de Dios, de estar en comunión con el Señor. Y déjeme decirle algo: nadie que entra en la presencia de Dios, nadie que tiene comunión con Dios, sale de su presencia sin la pasión de Cristo, mi amado hermano. Y el Señor tiene pasión por las almas que están sin salvación. El Señor sigue teniendo esa misma pasión, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y aquel que va y charla con Él, ¿sabe cuál es la charla del Señor? Hay muchos que están sin salvación. Cuando tú le dices: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Que tú le prediques, que tú les digas que yo lo amo, que tú puedas compartir el evangelio, porque muchos se están yendo al infierno. Y yo necesito que alguien pueda decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y sabe que esos 200, por no decir 300, para que no se confundan, eran de verdad, eran de élite, eran cristianos que no estaban negociando con su fe. Por eso dice la palabra del Señor: tú has permanecido firme, no has negado la fe de mi paciencia. ¿Sabe qué? Querían convencerlos de que no, mira, ¿para qué vas a estar así? Que mejor así, que hacerlo por acá, que vamos a la confra, que al junte, que no sé quién, que salud, seco, nada. Con ellos no había. Ellos estaban comprometidos firmemente con el Señor, no por una religión, sino por una comunión. Ellos amaban al Señor intensamente. Y dice la palabra del Señor que el Señor hizo de Filadelfia una puerta abierta y le dijo: nadie la podrá cerrar. Y ellos recibieron la palabra y empezaron a predicar. Tal vez les decían: pero ustedes no van a poder. Miren, ¿cómo van a estar predicando todavía? Si además ustedes están en tanto problema, tanta situación, no tienen la fuerza. No son una iglesia chica, son una iglesia pequeña. Creo que no es el momento, no es nada. Ellos dijeron: no. Nuestra fuerza no está en lo que ven nuestros ojos. Nuestra fuerza está en nuestro Señor. Y Él ha abierto una puerta y nadie la puede cerrar. Y empezaron a predicar y a predicar el evangelio, mi amado hermano. Y no permitieron que sus corazones se vean comprometidos por las circunstancias. Ellos no dijeron: Señor, ¿por qué este terremoto? Se cayó mi casita y yo que tan bonita la construí, ya no quiero ser cristiano, ya no. No, mi amado hermano. No dijeron así. Dice que ellos permanecían firmes, no negaban su fe, seguían diciendo: cayó la casa, gracias al Señor. Voy a hacer una más bonita. No, me estaba gustando ya. Estaban enfrentando situaciones muy complejas. Sus hermanos, de muchos de ellos, tíos, hermanos, parientes, algunos padres con hijos que se habían convertido, sus padres ya los habían desconocido, los habían declarado muertos y ahora los estaban persiguiendo a muerte con un odio impresionante. ¿Sabe qué? En el corazón de ellos, ¿sabe qué había?
ese clamor, ese amor. Los miraban ahí a los de la sinagoga, que eran sus hermanos, y oraban por ellos. Le pedían al Señor, Señor, que se conviertan. Señor, los reclamamos. Y ¡pah! El piedrazo, ¿no? No les tomen en cuenta ese pecado. Y los escupían, les pegaban, los insultaban. Todo, mi amado hermano. Y ellos no permitían que su corazón se amargue. No quedaban ellos con odio también. Si no las van a pagar y caerá un rayo, Señor, que el terremoto les caiga a ellos nomás. No había eso, mi amado hermano. Hay unos cristianos así, ¿no? Señor, yo lo digo porque es tu hijo, corrígelo. Dice tu palabra. Entonces lo quieren convencer al Señor, ¿no? Porque tú al que amas corriges como el padre al hijo a quien quiere. Tú lo quieres tanto, castígalo, Señor. Hay algunos otros que oran más fuertecitos, ¿no? Señor, se puede descarriar, llévatelo. ¿No me va a creer? Hartas hermanas he escuchado orando así. No. Que no sufra, Señor, llévatelo. Ellos no estaban orando. Tenían un corazón que estaba en la presencia del Señor. Y ante el dolor, ante la ofensa, ellos eran capaces de perdonar. Y en vez de devolverles mal con mal, ellos recibían un mal y respondían con una bendición sin precedentes. Clamaban a Dios para que se conviertan. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Yo te voy a dar de los de la sinagoga de Satanás. De esos que están allá, que tanto me odian. Gracias a tu clamor, a tu oración, muchos saldrán de las garras de Satanás. Muchos se convertirán y vendrán y de rodillas reconocerán al Señor como el Señor y reconocerán que yo te he amado, le dice el Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Filadelfia fue una iglesia que se fundó sobre un amor natural, el amor fileo, pero terminó fundada en una iglesia que se sostuvo en el amor ágape, el amor de Dios. Un amor que todo lo sufre, que todo lo espera. Un amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Un amor, mi amado hermano, que todo perdona. Que es capaz, así como Esteban, de estar recibiendo las piedras y decir, Señor, que no le sea tomado en cuenta este pecado. Y entregar el espíritu ante la muerte. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, que le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Que nuestros corazones, así como esta preciosa iglesia, pueda ser también un corazón que ante las circunstancias de la vida, los escenarios, los problemas, las tribulaciones, no se amargue, no se marchite, no se infecten la herida, mi amado hermano, sino que permitamos al Señor, digamos, Señor, sana. Esto me hirió, esto me dolió, Señor. Sáname, Señor. Y sintamos la unción de Dios sanando nuestro corazón. Y podamos decir, escuche bien, Señor, que no le sea tomado en cuenta este pecado. Le va a costar. Porque su carne le va a pedir orar así. Señor, haz justicia, Señor amado, que no se escapen. Pero es otro nivel decir, Señor, perdónalo, no le sea tomado en cuenta este pecado. Usted sabrá ahí que su corazón está sano, que su corazón está siendo restaurado correctamente y que su corazón va a poder responder al llamado de Dios. Le voy a decir algo, el Señor no llama corazones enfermos. Para cruzar esa puerta abierta que nadie puede cerrar, los corazones tienen que estar sanos. Entonces yo puedo ser luz en medio de las tinieblas.
sino apenas voy a ser tropiezo para los demás. Señor, yo te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor amado. Hoy hemos visto, Señor amado, en tu palabra preciosa, este ejemplo sublime de una iglesia hermosa, de miembros, Señor amado, que tenían un compromiso firme contigo, de que no estaban, Señor amado, divagando, sin querer comprometerse, Señor, contigo, en tu obra. Señor amado, ayúdanos a entender que tú sigues siendo el mismo, que tú viniste, Señor, a rescatar lo que se había perdido, que tú viniste por los enfermos, por los perdidos, por los desahuciados, por los rechazados, por los que el mundo dice que ya no tienen más esperanza. Son tu especialidad, Señor amado, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Señor, queremos ser tus pies, queremos ser tus manos, Señor amado. Queremos que tú camines, Señor, con nuestros pies, que tú toques con nuestras manos, tú hables con nuestros labios, que puedas amar con nuestro corazón, con nuestros ojos puedas ver, Señor amado, y nosotros podamos ser ese instrumento, Señor amado. Podamos decir como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, líbranos de la religiosidad. No permitas que en tu iglesia, Señor amado, entre religiosidad. Porque la religiosidad contiende contra el amor. Tratará de apagar el amor. Pero damos gloria a Dios que nada puede apagar tu amor, Señor amado. Gracias, oh Dios eterno. Te doy gracias por tu pueblo hermoso, precioso, Señor amado. Tu amada novia, Dios. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, su entrar y su salir. Padre, que podamos cada uno, Señor amado, entender la importancia de la comunión contigo. Que tú anhelas, Señor, nuestra amistad, que tú nos amas y anhelas celosamente, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a responder con amor a tu amor. Y Santo de Israel, entrego, Señor, en tus manos a tu pueblo. Te pido, Señor amado, que seas tú proveyendo todo lo necesario, Señor. Que no falte el alimento, Señor, en la casa de tu pueblo, Señor amado. Sé tú proveyendo para cada obligación, compromiso. Que ninguno de tus hijos, Señor, quede avergonzado. Sé tú, Señor, abriendo las ventanas, Señor, de los cielos, derramando bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Padre bueno, bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa. Ha traído con corazones agradecidos, Señor amado, conforme ha apartado cada uno, Señor, para traer al alfolí, reconociendo que es provisión de tu mano, Señor. Hay alimento en tu casa, Señor amado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, permítame un anuncio más. El próximo domingo será un poco dormingo. No se va a poder salir hasta las 6 de la tarde más o menos, que va a terminar la votación.
vamos a tener el culto el próximo domingo, 7:30 de la noche. Vamos a tener culto en la noche. Está usted cordialmente invitado. Vamos a tener Santa Cena. Vamos a permanecer congregados, como dice la palabra del Señor, y disfrutar de la presencia del Señor. Esta vez en la noche, y usted en la mañana y durante el día puede cumplir con sus obligaciones civiles. Dios me los bendiga grande y poderosamente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.